Los padres constitucionales de los Estados Unidos estaban viviendo antes que terminaran los 1260 años de dominio papal. Ellos conocían la historia de lo que había hecho la iglesia usando el poder civil para castigar a la gente que no estaba de acuerdo con ella. Y ellos dijeron, en esta nación que estamos estableciendo, vamos a separar la iglesia y el Estado. Vamos a reconocer la iglesia, vamos a reconocer el Estado, pero separados el uno del otro, no juntos. Los padres constitucionales, como mencioné, también conocían la época colonial. Ahora les voy a compartir algunos datos muy interesantes en cuanto a la época colonial de los Estados Unidos. Los peregrinos llegaron allá a los Estados Unidos de Europa en 1620, buscando libertad. ¿Y saben lo que hicieron? Cuando llegaron a los Estados Unidos, le quitaron la libertad a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Porque traían las malas costumbres de Europa. Permítame compartir algunos datos interesantes en cuanto a la época colonial. ¿Saben ustedes que en la época de la colonia había 13 colonias originales? Si una persona no iba a la iglesia el domingo, porque creían que el domingo era el día de reposo, si no iban a la iglesia el domingo, le ponía el gobierno una multa. Si insistían en no ir, los echaban a la cárcel. Si aún no iban a la iglesia el domingo, le confiscaban todos sus bienes. Y en 3 de las colonias, si la persona persistía en ser rebelde, había en los libros la declaración de que la persona se debía ejecutar por no ir a la iglesia el domingo. El ir a la iglesia no es un deber que le pertenece a César. Es un deber que le pertenece a Dios. Los padres constitucionales sabían que había leyes dominicales y que los que no iban a la iglesia el domingo sufrían castigos. ¿Saben qué más sabían? Sabían que solamente gente que pertenecía a la iglesia de la colonia podía ocupar puestos políticos. Cualquiera que no fuera de la iglesia establecida no podía ocupar ningún puesto como magistrado. Además de eso, la gente le pagaba los diezmos, los miembros de las iglesias le pagaban los diezmos al gobierno y el gobierno pagaba a los pastores. Un grupo que no querían mucho en la época de la colonia eran los cuáqueros. En los Estados Unidos ha habido un presidente que fue cuáquero, que fue Richard Nixon. Cuando descubrían a un cuáquero, lo expulsaban de la colonia. Si descubrían que regresaba a la colonia para visitar a su familia, le cortaban una oreja y lo expulsaban de nuevo. Si regresaba, porque tenía familiares y tenía amigos, si regresaba en secreto y lo descubrían, le cortaban la segunda oreja. Y si lo volvían a descubrir, lo ejecutaban en la colonia de los Estados Unidos de América. Los padres constitucionales de los Estados Unidos sabían esto. Dice Elena White en El conflicto de los siglos, página 337, los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Se estableció una especie de iglesia estatal en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio. Y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. ¿Quién podía suprimir la herejía? Los magistrados. Dice, de esta manera, el poder secular quedaba en manos de la iglesia. Y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas: la persecución. Uno de los individuos que llegó a la colonia
tenía por nombre Rogelio Williams. Llegó en el año 1629, solamente 9 años después que llegaron los peregrinos a los Estados Unidos. Rogelio Williams fue el primer personaje en entender lo que significa en verdad la libertad religiosa y la separación radical entre el reino de la iglesia y el reino del Estado. Y él empezó a enseñar esto en la época colonial. Decía, los magistrados no tienen ningún derecho de castigar herejía, no deben pagarle a los pastores, no deben obligar a la gente a ir a la iglesia, no deben obligar a la gente a hacer nada que tenga que ver con religión. Y se enfurecieron con él. Y dieron un decreto desterrándolo de la colonia de la bahía de Massachusetts, a donde queda Boston. Y dice él en sus escritos que en el año 1635, diciembre y principios de 1636, él tuvo que huir en un invierno crudo, donde había montones de nieve y un frío horrible. Dice, por 3 semanas tuve que huir. Y finalmente llegó a un estado en los Estados Unidos, el estado más pequeño, que se llama Rhode Island. Queda en el este de los Estados Unidos. Y allí estableció una colonia. Y le puso como nombre a la capital de esa colonia, Providencia. Hasta el día de hoy se llama Providence. Porque él estaba seguro que la providencia de Dios lo había protegido para que pudiera ir allá y establecer esa colonia. Y pronto mandó a decir en todas las demás colonias, en Rhode Island hay libertad de cultos. Con tal que ustedes estén dispuestos de trabajar y de obedecer las leyes civiles, están bienvenidos aquí. No me importa que sean judíos, no me importa que sean bautistas, no me importa que sean cuáqueros, no me importa que sean ateos, no me importa que sean católicos. Con tal que ustedes estén dispuestos de obedecer las leyes civiles y estén dispuestos de trabajar, están bienvenidos. Y pronto la colonia de Rhode Island se llenó de gran prosperidad y de muchas personas que estaban buscando libertad de conciencia. Los padres constitucionales conocían la historia de Europa en la Edad Media, lo que pasó cuando se unía la iglesia con el Estado. Conocían muy bien lo que pasó en la época de la colonia cuando se unió la iglesia con el Estado. Y conocían sus Biblias porque escriben en cuanto a cómo los judíos usaron como iglesia al poder romano para llevar a Jesús a la cruz. Y ellos dijeron, en esta nación que nosotros estamos fundando ahora, no va a ser así. Nosotros vamos a reconocer la existencia aquí de 2 reinos. La legítima existencia de la iglesia y la legítima existencia del Estado, pero el Estado separado de la iglesia y la iglesia separada del Estado. Y lo incorporaron en los documentos que fundaron a los Estados Unidos de América. En 1776 ratificaron la Declaración de Independencia, que entre otras cosas dice que el hombre tiene ciertos derechos inalienables. Es decir, son derechos que les garantiza Dios que nadie les puede quitar. Entre esos derechos están el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y luego, en 1787, ratificaron la Constitución de los Estados Unidos. Y en la Constitución de los Estados Unidos hicieron algo radical. Establecieron un estilo de gobierno del pueblo,
para el pueblo y por el pueblo. Porque en la Edad Media, el que mandaba absolutamente en asuntos civiles era el rey. Si el rey decía salta, tú decías cuán alto. Inmediatamente obedecías la palabra del rey. Era una monarquía. En asuntos religiosos no tenías libertad. En asuntos religiosos, lo que decía el obispo de Roma, el papa, eso se hacía. Es decir, todo el poder fluía de arriba hacia abajo. Pero ellos dijeron, ahora nosotros vamos a establecer un estilo de gobierno a donde el poder fluye del pueblo hacia arriba. Un experimento radical. Y la Constitución que escribieron garantizaba que el pueblo podía gobernarse a sí mismo. Plena libertad civil. Y luego en 1791 ratificaron lo que se conoce como el Acta de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Las enmiendas son parte de la Constitución, las primeras 10 enmiendas a la Constitución, que garantizan ciertos derechos a los ciudadanos en los Estados Unidos. Permítame leerles una cita del Conflicto de los Siglos 494, a donde Elena White explica el estilo de gobierno que los padres constitucionales adoptaron. Dice ella, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América, ahora noten por qué huyeron a América, que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real. Eso tiene que ver con el poder civil, ¿verdad? La opresión real y la intolerancia sacerdotal. Esa es intolerancia religiosa. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento, escuchen bien, de la libertad civil y religiosa. Ahí están los dos cuernos. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, que es un estilo de gobierno que es república, y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿Cuáles fueron los principios? Libertad civil y libertad religiosa. Pero para que usted pueda tener libertad civil y religiosa, usted tiene que separar la iglesia del Estado. Porque cuando se unen hay persecución. Así que ellos no solo reconocieron los dos reinos que reconoció Jesús, el poder civil y el poder religioso, sino que dijeron, hay que separarlos, como dijo Jesús. Y el papel del gobierno es sencillamente garantizar libertad civil y garantizar libertad religiosa. Y dice Elena White en el Conflicto de los Siglos 495, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución.
Qué interesante. Permítame leerles algunas citas de los fundadores constitucionales de los Estados Unidos. No me gusta leer tanto, pero tenemos que leer estas cosas para que ustedes puedan captar el cuadro de cuáles son los dos cuernos como de cordero. Son los dos reinos que reconoció Jesús, separados el uno del otro. La iglesia y el Estado, libertad civil y libertad religiosa, que garantizó esta nación. Fíjense lo que dice Benjamin Franklin, uno de los padres constitucionales. Él tenía una forma muy interesante de escribir las cosas. Dice lo siguiente: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Dice, una religión buena es la que no necesita la ayuda del poder civil. Una religión mala es la que cree que tiene que usar el poder civil para obligar a la gente a creer como la iglesia cree y a practicar lo que la iglesia practica. Thomas Jefferson, el padre de la Constitución de los Estados Unidos, dijo: el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio oculto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión.